Les invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Estaba mirando por este capítulo o por esta porción que vamos a compartir. Hace casi 4 años pasamos por ahí. Después seguramente lo hemos compartido en devocionales. Y es muy conocido. Cuando lo leamos seguramente vamos a decir, lo conocemos porque lo mencionamos. Pero me ponía a pensar y estoy seguro que si hablamos hoy de esta porción y hablamos la semana que viene, el Señor nos va a volver a hablar porque es algo con lo que nosotros todos, estoy seguro acá, luchamos. Con tener esta prioridad de la que habla en orden. Segurísimo que eso es así. Si son como yo, creo que sí, todos luchamos con eso. Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María. Se sentaba a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él, le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. La prioridad, dijimos, suprema del cristiano. ¿Usted se preguntó alguna vez cuál es la prioridad de un cristiano? ¿Qué es lo más importante? Tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es esa prioridad según Dios? Porque es la palabra de Dios, Dios nos habla. Tenemos muchas cosas que hacer todos y tenemos que ser responsables de lo que tenemos que hacer. De hecho, ahora algunos ya han ido a votar, otros van a ir después, son cosas que tenemos que hacer. Trabajar para llevar el sustento al hogar, eso es bíblico, hay que hacerlo, es una responsabilidad, no lo podemos dejar de hacer. Que nuestra familia tenga lo básico, ¿no? Comida, vestido, bebida, como nos enseña la Biblia. Tenemos que pagar impuestos, dar a César lo que es de César, es nuestra responsabilidad. Congregarnos también. Es nuestra responsabilidad, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y así podemos seguir enumerando, más y más y más. Depende del contexto, ¿no? A veces algunas madres tienen que hacer de mamá, de papá. Si tienen hijos grandes, si tienen hijos chicos, todo varía. Si están en la escuela, si ya están en la facultad. Bueno, muchas responsabilidades legítimas. Pero entre todas esas responsabilidades que tenemos, ¿cuál es la suprema prioridad? Bueno, en esta porción Jesús responde a esa pregunta. ¿Cuál es la suprema prioridad de un cristiano? Jesús enseña, en esto que leímos, que la prioridad suprema de un cristiano y de un hijo suyo es oír su palabra. Tan sencillo como eso, no estoy diciendo nada raro, nada que no sabemos. Pero acá dice que la prioridad suprema, o no dice suprema, ¿no? Pero entendemos que es lo que está en primer lugar, para un hijo de Dios, para alguien que es salvo, oír su palabra. Y es una prioridad que puede ser perdida, como vamos a ver, puede ser perdida, podemos perderla de vista por los tantos quehaceres, muchas veces lícitos que tenemos, como los que nombramos y muchos más. Puede ser perdida, puede ser que no está en el lugar correcto. Cuando hablo de prioridad, estoy hablando de un asunto que se sitúa por encima de todas las demás cosas en cuanto a importancia. ¿Sí? Entonces tu suprema prioridad es escuchar la palabra de Dios. En el contexto en el que el Señor dice esto, podemos ver que la prioridad del creyente es oír la palabra de Dios. Hoy no está Jesús en persona, pero sabemos que Jesús habla por su palabra. Entonces esta verdad es declarada por Jesús en el contexto de, podemos decir, de una devoción espiritual correcta en una de las mujeres, y un desenfoque espiritual que obviamente es incorrecto por otra de las mujeres. Y ahí tenemos la lección para aprender nosotros. Y podemos pensar mientras avanzamos, ¿con quién me identifico? ¿Con María? ¿Con Marta?
y vamos a desarrollarlo con 3 encabezados. Vamos a hablar de la devoción espiritual correcta, vamos a hablar del desenfoque o el desequilibrio espiritual, lo cual es incorrecto, y la declaración de la suprema prioridad del cristiano. Jesús hace esa declaración. Jesús dice, esto es lo supremo. ¿Sí? Así que para empezar, decimos primero que es evidente que estas 2 mujeres son salvas, le llaman Señor a Jesús, ¿sí? Pero entendemos que le llaman Señor porque era su Señor, no como Señor, Señor y apartados de mí, yo nunca les conocí, no en ese sentido, sino creemos que eran salvas. Y dice ahí en el verso 38, mientras iban ellos de camino, ¿sí? Jesús con sus discípulos, si vamos hasta Lucas 9:51, ahí nos vamos a dar cuenta que iban camino a Jerusalén. El Señor ya iba camino a Jerusalén porque allá en Jerusalén tenía que morir, tenía que llegar porque iba a morir en la Pascua, y esto pasó cuando iban camino a Jerusalén. Y dice que entró en cierta aldea. Sabemos que entró en la aldea de estas 2 mujeres, cuyo hermano era Lázaro, por lo que tenemos en Juan capítulo 11, versos 5 al capítulo 11 del 1 al 5 y capítulo 12, esta aldea quedaba en Betania, ¿sí? A unos 3 kilómetros de Jerusalén quedaba. Bueno, esta familia era una familia, nos dice Juan, que Jesús amaba mucho. Y él entró en esta aldea, y enfatiza, él entró en esta aldea, mostrando la iniciativa que Jesús, ¿no? Me hace acordar cuando es necesario que pase por Samaria, porque el omnisciente sabía, ya había una lección que dejar a la mujer y dejar registrada para que todos aprendamos. Y el Señor va a la cruz, pero también hay lecciones que nos tiene que dejar antes de ir a la cruz. Y Él toma la iniciativa de entrar, Él quiere dejar una lección, Él quiere enfatizar que hizo algo bien María, pero no la quiere dejar así a Marta, quiere enseñarle, como lo hace con nosotros. El Señor, cuando leíamos hoy a Jeremías, el Señor es así, el Señor no deja a su pueblo, le mandó a Jeremías que les predique, que los haga volver. Y el Señor tiene que ir a la cruz, pero antes entra a la casa y quiere reenfocarla a Marta, como tal vez en esta mañana quiere reenfocarte a vos y decirte, no Marta, Marta, sino Diego, Diego, o tu nombre, ahí enfatizado para muchas cosas, pero lo más importante, no lo estás haciendo. Y dice ahí, una mujer llamada Marta le recibió en su casa. De repente comenzamos a ver a Marta y su actuar, una actitud correcta, recibir al Señor Jesús en su casa. No todos recibían a Jesús de buena manera. Ustedes se acuerdan cuando el fariseo, Simón el fariseo no lo recibe de buena manera, si bien lo recibe, pero no lo trata como se debía tratar cordialmente al huésped. Acá vemos que Marta lo trata de una manera correcta. El pasaje no nos dice nada de los discípulos. Nosotros leemos y aparentemente nos ponemos ahí, parece que está Jesús con las 2 mujeres, pero si ustedes leen en el verso 38 bien dice que mientras iban ellos en camino, Jesús iba con los discípulos caminando. Y no creemos, si bien enfatiza a Jesús y a María y a Marta, no creemos que estas mujeres dijeron, pasa Jesús solo y ustedes se quedan afuera. Sin duda entraron. Entonces está Jesús y los discípulos, y no lo nombra Lázaro, así que hay entre 14 y 15 personas a las que Marta está sirviendo. ¿Sí? Y entonces vemos la devoción espiritual correcta ahí en el verso 39, y para mirar a María podemos ver que ella entiende la prioridad, y para aplicarlo a nuestra vida podemos decir, entendamos la prioridad como lo hizo María. Ella, verso 39, dice, tenía una hermana que se llamaba María, ¿no? Marta tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Dice que estaba sentada a los pies del Señor escuchando su palabra. Esto de estar sentada puede pasar de largo, pero esa es la actitud que tomaban los discípulos. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que él se sentaba a los pies de Gamaliel? Porque eso era la actitud que tomaba un discípulo, decir, enséñame, voy a aprender, quiero ser discipulado.
Y algo notable que los maestros no permitían que las mujeres se sienten para ellos instruirlos. Y acá vemos que el Señor, no importa que sea una mujer, también puede sentarse para ser instruida. Y la actitud de Marta, obviamente, es la que vemos acá, sentándose a los pies de Jesús para ser instruida por el Maestro de los Maestros. Eso enseguida podemos ver humildad en ella, ¿no? Podemos ver humildad en ella. Podemos ver sumisión de parte de María a Jesús. Cuando nosotros pensamos en Isaías 6, ¿se acuerdan? En Isaías 6, que Isaías ve un destello de la gloria de Dios y queda asombrado, queda maravillado porque vio al Santo. Y después el mismo Isaías nos dice de ese Santo que él ve en esa visión, nos dice en Isaías 57:15 lo siguiente: así dice el Santo, el que habita la eternidad, ¿no? Como que lo pone allá arriba, el Santo, el único, el majestuoso. Así dice. ¿Qué es lo que dice? Yo habito. Habitar es, yo tengo comunión. Yo habito con el quebrantado y humilde de corazón. ¿Para qué? Para avivar su espíritu, para avivar su corazón. Con ese habito yo, con ese tengo comunión. Y en Isaías 66:2 dice: a este miraré, al que tiembla ante mi palabra. Esa es la actitud que está teniendo María. María está el Santo, ¿no? El Santo, el mismo Santo que vio Isaías, está ahí. Y él tomó la iniciativa de entrar en su casa. Y entonces María se sienta a los pies para escuchar, ¿no? En el sentido, tiembla ante la palabra del Señor. Háblame, Señor. Quiero aprender, tu sierva escucha. Nos muestra el corazón deseoso de esta mujer que tiene hambre y sed de justicia. Tiene hambre y sed de justicia. Anhelaba aprender del Señor. Estaba entusiasmada por absorber lo que su Señor tenía para decirle. Bueno, a forma de aplicación, si nosotros miramos a Jesús y miramos a María, tenemos que decir lo siguiente: Jesús siempre está dispuesto a habitar con nosotros. Pero depende de nuestra actitud. Depende de nuestra actitud. Si no estamos teniendo comunión con el Señor, no es porque el Señor no quiera, es porque nosotros no estamos queriendo. Porque nosotros estamos como Marta. Estamos afanados, turbados por muchas cosas. El Señor siempre está listo, dispuesto. Y dice que esta mujer escuchaba su palabra. Ese verbo escuchaba nos da la idea de que era algo continuo que ella hacía. O sea, llegó el Señor y ella, listo, se desenchufó de todo y continuamente escuchaba lo que el Señor tenía para decirle. No estaba ahí pensando en, tengo que ir a votar, tengo que ir a hacer las compras. No, se desenchufó de todo, el Señor está hablando. No estaba pensando en ninguna otra cosa. Por lo que nos dice el verso 40, en el verso 40 dice, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Parece que estaban sirviendo las dos o que las dos estaban en lo mismo, pero llegó un momento en que María dijo, listo, después seguimos con esto. Y se sentó a escuchar a su Señor. Estaba ayudándola, pero bueno, llegó el momento que el Señor entró y se hizo el tiempo para escuchar al Señor. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí está una oveja para escuchar al Señor y poder seguirla, y poder seguir al Señor. Estaba deseando como un niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, porque ella quería crecer. Ahora, con esto que estoy diciendo, no digo que Marta no era creyente, que Marta no era una oveja del Señor, no digo eso. Lo que sí digo es que siendo creyente nos puede pasar lo que le pasó a Marta. Y el Señor, que es tan bueno, ¿no? Como dice su palabra, toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir. Y ahí estaba el Señor con su palabra para enseñar no solo a María,
y a los discípulos enseñar una lección específica a Marta para decirle, te estás desviando, confrontarla y corregirla y decirle, esto es lo que tenés que hacer. Entonces vemos en el verso 40 el desenfoque o el desequilibrio espiritual de Marta. Entonces ella pierde de vista la prioridad. Para aplicarlo a nosotros decimos, no perdamos de vista la prioridad como la perdió Marta. No pierdas de vista tu prioridad. Verso 40, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Comienza a salir lo que hay en su corazón. En primer lugar dice que se preocupaba. Esa palabra habla de que estaba sobrecargada, de que estaba distraída y ansiosa por tantas cosas. Tenía la atención dirigida a una cosa y a otra, y hay que hacer esto y hay que hacer. Seguro miraba a un discípulo y a otro, y ahí tenía que atender a este y se volvía loca porque faltaba el otro. Y Jesús, que es la prioridad, tal vez pensaba ella, no sabemos. Pero tantas cosas que desbordó. Ya dijimos que había varias personas que tenía que atender, pero todos los muchos quehaceres, dice ahí, llevaron a Marta a un desequilibrio, por llamarlo de alguna manera, espiritual. O sea, muchos quehaceres pueden desequilibrarnos, pueden desenfocarnos. ¿Qué hace Marta? Acusa a Jesús. Acusa a Jesús de que Jesús no se preocupa por ella, porque noten que dice, acercándose a él, le dijo, ella se acerca a Jesús, imagínense la escena, y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Y le ordena a Jesús, dile pues que me ayude. Esto, otra vez, de la abundancia del corazón, habla la boca, está reflejando su corazón, está reflejando su desequilibrio espiritual, su desenfoque espiritual. Absorbida por todo los quehaceres, explotó y salió eso, lo que había. Así es, ¿no? Así pasa. Ella cree que tiene razón, está convencida de que tiene razón, por eso va al Señor, imagínense, si yo dudo ni voy, ella va convencida, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Decirle que me ayude. Ahora pensemos, ¿es esto bíblico que el Señor no se preocupa por los suyos? ¿Jesús no se preocupa por los que son de Él? Eso es mentira, es un engaño, no es así. La Biblia dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Dice, el Señor está atento para darle de comer a las aves, el Señor es el que viste a las flores. ¿Cómo no va a estar atento a las necesidades y a lo que sus hijos, ¿no? A las necesidades de sus hijos? Dice en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él está listo para tener cuidado de nosotros siempre. No es que se desatiende. Me olvidé de Diego. ¿Qué necesidad tendrá? Nunca se desatiende. Jamás. Dice en Romanos 8:32, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Nuestra mayor necesidad, Él la suplió. Era redención y suplió con su Hijo. Lo más grande, lo inexplicable, lo dio. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Entonces, jamás el Señor se olvida de nosotros. ¿Crees que Dios se olvida de vos en algunos momentos? Si bien no es la lección principal para pensar, ¿no? Dios nunca se olvida de los suyos, jamás, jamás. ¿Y qué más hace Marta? Bueno, no solo acusa a Jesús, también acusa a su hermana. Porque va a Jesús y dice, ¿no ves? Mira a mi hermana. ¿Sí? Como que lo que está diciendo, ahí podemos ver entre líneas, es ordenable, no está haciendo las cosas bien. Ella cree que está justificando lo que está diciendo. Podemos decir que su lengua afilada refleja lo que hay en su corazón. Y también podemos ver o percibir que cuando alguien hace estas cosas, lo que está haciendo es buscar humillar a la otra persona, ¿no? Porque si yo estoy haciendo algo que creo que está bien y el otro, lo que estoy tratando de hacer no está haciendo lo que tiene que hacer. Y de alguna manera estoy buscando humillarlo.
Hay otras maneras de decir las cosas. Con ese comentario lo que hace es enfocar la atención sobre ella misma. Yo estoy haciendo lo correcto. Y de alguna manera comenzamos a ver que ella parece que es el centro del lugar. ¿Y quién es el centro del lugar? El Señor. Y María lo entendió muy bien. Pero ella está pensando que ella es el centro. Mirá, fíjate, enfóquense de todo. Yo estoy sirviendo, mi hermana no me está ayudando. Por favor, decirle a mi hermana, Señor, que me ayude. Un poquito lo que dice Mateo 6, cuando el Señor enseñó allá en el Sermón del Monte, que los fariseos se paran y empiezan a orar para ser vistos. Y dice, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El que los vean, el que digan, wow, qué espiritual, y los aplaudan. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Espíritu orgulloso, ¿no? Podemos decir de Marta, egocéntrico, nos hace ver que está enojada, tiene resentimiento, tal vez celos, un espíritu crítico, de enjuiciamiento, falta de bondad. Todo eso podemos percibir, ¿no? En modo de aplicación, ojo con servir, llamando la atención sobre nosotros. Siempre la atención debe ser el Señor. Mirá lo que estoy haciendo, y yo vengo y hago esto y aquello y nadie viene. Y nadie se mueve, lo hago yo nada más. Nuestro Señor Jesús dijo antes de ir a la cruz, ahí en su oración sumo sacerdotal, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que haga. Jesús dice que Él hizo lo que hizo para que el Padre sea glorificado. Y antes de ir a la cruz dijo que iba a enviar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo iba a venir para que el Espíritu Santo lo glorifique a Él. Y el Espíritu Santo vive en nosotros, y lo que el Espíritu Santo busca hacer es reproducir el carácter de Jesús en nuestras vidas, el fruto del Espíritu, el servicio, para que podamos hacerlo como Jesús lo hizo. Y yo no lo veo a Jesús sirviendo y diciendo, nadie lo hace, nadie se mueve. Él fue ejemplo, Él lo hizo, Él enseñó, Él tuvo paciencia, y hasta que todos se engancharon, ¿no? Lo que tenían que hacer. ¿Tiene algo malo servir? Porque estaba sirviendo Marta. Bueno, la Biblia dice que hay que hacerlo, tenemos que servir. ¿Tiene algo malo ser hospitalario? Porque ella recibió de buena manera a Jesús. La Biblia además nos manda que tenemos que ser hospitalarios. Y de hecho, como recién mencioné allá en Lucas, unos capítulos atrás, capítulo 7, Jesús reprende a Simón porque no lo recibió como lo tenía que recibir, y pone de ejemplo a la prostituta que entró y que rompió el perfume y que ella le jugó los pies y bueno, lo hiciste, lo tendrías que haber hecho y no lo hiciste. O sea, no está mal el servicio, acá no es el punto ese. ¿Qué es lo que está mal en esta lección? La actitud que está teniendo, ¿no? Esta mujer, eso es lo que está mal, lo que la desenfocó de su máxima prioridad. El servir es un tema que se resalta en toda la Escritura, pero su actitud pecaminosa es lo que está enfatizando y lo que está mostrando el Señor acá. Su no tener su prioridad en orden hizo que, como todo, cuando las cosas no están en prioridad, comienza a haber un efecto dominó. Nos empezamos a desenfocar de esa manera. Vemos que se está quejando, como dijimos recién, y la Biblia dice que tenemos que servir y que lo tenemos que hacer ¿cómo? Con alegría. Tenemos que servir a Dios con alegría. No está sirviendo con alegría, está enojada. Jesús dice en Mateo capítulo 4, verso 10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y hay un orden ahí, adorarás y a Él solo servirás. También dice, bienaventurado el que oye y hace. Hay un orden, bienaventurado el que oye y hace. No estamos diciendo que está mal servir, pero siempre hay una prioridad.
sentarse a los pies de Jesús, y podemos decir, de esa manera cargamos el combustible para servir. Si yo sirvo sin cargar el combustible, sin estar a los pies de Jesús, nos quedamos sin nafta. Y la reserva, por una ilustración que se me está ocurriendo ahora, es la carne. Y entonces brota el enojo y brota lo que estamos viendo acá. Escuchar es la condición previa para hacer. Y hacer es la prueba que hemos escuchado. Escuchar, estar a los pies de Jesús, es la condición previa para hacer, para servir. Y hacer es la prueba que hemos escuchado. De manera que si nosotros estamos a los pies de Jesús, por naturaleza lo que hacemos es servimos. Porque el carácter de Jesús se va formando en nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos a Jesús que es un siervo. Un siervo. Él no vino a ser servido, sino vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Cuando nosotros escuchamos las Escrituras, cuando vamos a las Escrituras, Dios nos habla y nuestro corazón se alegra. Los preceptos de Jehová son claros que alegran el corazón, dice el Salmo 19:8. Alegran el corazón. Tenemos que tener cuidado de priorizar el servicio por sobre oír su voz. Ojo, porque nos podemos confundir nosotros mismos. Estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Y porque estoy haciendo cosas lícitas y muchas veces que tienen que ver con la iglesia, pienso que estoy bien. Y no estoy escuchando al Señor. Servir al Señor es... Y cuando hablo de servir al Señor, eso es amplio, porque en todo momento estamos sirviendo al Señor. No solo acá en el contexto de la iglesia, en su casa usted sirve al Señor. En el trabajo usted está sirviendo al Señor, no para ser visto por el patrón, sino por el patrón que está en el cielo. En su comunidad usted está sirviendo al Señor, siempre está sirviendo al Señor. Bueno, se dan cuenta cómo se nos distorsiona la visión, ¿no? Cuando las cosas no están en orden. Y todos sabemos que cuando no estamos a los pies del Jesús no tenemos un buen día. No tenemos un buen día. Y sabes que tienes que hacer esto, aquello y lo otro, y lo estás haciendo, pero no estuviste a los pies del Señor. Llega un momento en como que te das cuenta que no es igual que en otros momentos cuando tal vez tenías más presión, pero tenías tranquilidad, serenidad, y te dices, ¿qué es lo que está pasando? Y aún el Señor usa eso para decirnos, para un poco, no vas a poder solo. O si querés seguir. Pero, ¿por qué no bajar un cambio, como decimos nosotros? Orá, vas a las Escrituras, escuchás. Cuando por diferentes motivos, muchas veces válidos, no oímos la voz de Dios y nos centramos en nosotros mismos, dejándonos controlar por las circunstancias, podemos desconfiar también, ¿no? Porque nos desenfocamos y se descompagina todo en nuestra mente. Pensamos que el Señor no nos tiene en cuenta, pensamos que somos el centro del mundo, como que nosotros somos soberanos y lo más importante es todo lo que tenemos que hacer nosotros. Y vos te mirás así, mirás toda la creación y vieron ahí cuando a veces van a internet y se comienza a ver la tierra y se va alejando y no somos nada. Eso somos. Y nosotros pensamos que todo lo que tenemos somos el centro nosotros. No somos el centro es el Señor. Y tenemos el privilegio de servirle, pero necesitamos ir a sus pies, ¿no? A que Él nos hable y entonces salir a servirle, a Él, al Rey del universo, al que vino a este mundo para poder hacernos sus hijos, para salvarnos. Como cristianos podemos ser como Martas, no hay duda de eso, ¿Debemos ser responsables en el hogar? Claro que sí. ¿Debemos ser responsables en el trabajo? Sí. ¿En la iglesia? También. Debemos ser responsables, pero nunca dejando que estas cosas bloqueen la prioridad suprema. Ser responsable en tu hogar, ser responsable en tu trabajo, ser responsable en la iglesia, ser responsable en todo lo que te toca,
pero nunca deje que esas responsabilidades bloqueen la suprema prioridad, que es lo que el Señor nos está enseñando. Y entonces, versos 41 y 42, vemos la declaración de la suprema prioridad. La enfatiza Jesús. Jesús la enfatiza, Entonces, abracemos, hagámoslo nuestra, no dejemos que se escape, o pongamos en orden la suprema prioridad de nuestras vidas. Dice verso 41, respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. El Señor podría haber dicho, Marta, imagínense ustedes la escena ahí, ella intentando servir a todos, desbordada, yendo a Jesús, diciéndole, Señor, ¿no te importa que mi hermana no me sirve? Y el Señor de repente, Marta, Marta, énfasis ahí, Saulo, Saulo. Yo me imagino a Marta ahí y de repente lo mira el Señor como llamó la atención. Era lo que el Señor quería, su atención, que no la estaba teniendo hasta ese momento, estaba en ella, nada más. Y le dice, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. ¿Cuáles eran? Los muchos quehaceres diarios ahí en la casa. Muchos quehaceres. Cosas buenas, ¿sí? Como puede ser en nuestro hogar, muchas cosas buenas que tenemos que hacer. Como estar preocupado por la comida, por la bebida, por tener un trabajo, por traer el pan a nuestro hogar. Son todas cosas buenas. Pero aún esas cosas buenas nos pueden desenfocar. Jesús dijo, no se afanen porque qué van a comer, qué van a vestir, qué van a beber. Yo ya sé que no tenés trabajo, que el sueldo de tu trabajo no alcanza, ya lo sé. Yo sé, o que no te alcanza, mejor dicho, o sé que es ajustado, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad. Seguí siendo responsable, si no tenés trabajo anda a buscarlo, seguí siendo responsable, aunque no sea el sueldo que vos querés, pero siempre no te olvides que hay una prioridad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Verso 42, una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Una sola cosa es necesaria. ¿Y cuál es esa cosa? Escuchar la palabra de Dios. Esa es la cosa buena. Esa es la prioridad, escuchar la palabra de Dios. Piensen, siempre lo decimos, ¿qué ocurre si no escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué ocurre si no escuchamos la palabra de Dios? Me gusta pensar en Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este mundo, a este sistema. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. No os conforméis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de las Escrituras. Renová tu vida pasando tiempo a los pies de Jesús. Porque el Espíritu Santo va formando a Cristo en tu vida cuando te sentás a los pies de Jesús, cuando aprendés y aplicás. Pero si no pasás tiempo a los pies de Jesús, el mundo te va a conformar. El mundo va a ir formando tu vida, tu carácter. No vas a ser como Cristo, vas a ser como el mundo. Jesús elogió a María por entender y por vivir esta realidad. Y María, dice acá, ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Lo que María hizo es correcto. Pastor Miguel Núñez, en un libro que se llama Siervos para su Gloria, dice una frase cortita, pero profunda. Antes de hacer, tienes que ser. Antes de hacer, tienes que ser. ¿El Señor quiere que hagamos? Sí, pero está más interesado en lo que somos, en lo que Él quiere hacer en nosotros, que es formar a Cristo, que en hacer. ¿Sí? De hecho, cuando ustedes miran los requisitos para el pastor, hablan del carácter y solamente apto para enseñar, pero está interesado en el carácter del pastor. Está interesado en el carácter de sus hijos. Antes de hacer, tienes que ser. El Señor está más interesado
en que Cristo sea formado en nosotros, ¿sí? Mucho más interesado en eso. A veces, cuando llegan personas nuevas, una de las cosas que nosotros tenemos es que mínimo 6 meses, ¿no? Para que conozcan la iglesia, sentados. Y por ahí vienen muy activos de otros lugares y cuesta un poquito eso. Pero es necesario estar sentado, conocer la iglesia y no están perdiendo el tiempo. El Señor está trabajando en sus vidas. Obviamente pueden hacer cosas, no tener un ministerio oficial, pero porque creemos que lo más importante es ser, para entonces poder hacer, que eso vendrá con su tiempo. El Señor nos dice que nuestra prioridad suprema como cristianos es pasar tiempo escuchando su voz. El Señor nos dice, eso. Es eso la prioridad. Y nosotros podemos chequearnos si es así en nuestra vida, si ha sido así en esta semana, si fue así ayer, si fue así antes de ayer. Pensemos en David, que la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios, no era perfecto, pero era sensible a la voz de Dios. ¿Cuál era la prioridad de David, un hombre conforme al corazón de Dios? Salmo 24:7 dice, una cosa he pedido al Señor. ¿Qué cosa pediste, David? Esa buscaré intensamente, la idea. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Una cosa, pero David, sos rey, tantas cosas tenés que hacer, tienes que organizar muchísimas cosas. Pero David tenía en claro, una cosa es suprema. ¿Cuál? Y esa yo la voy a buscar intensamente, habitar, tener comunión con el Señor todos los días de mi vida. De eso no nos jubilamos nunca. Todos los días de mi vida, esa es la prioridad. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor, para ver la gloria del Señor, para meditar en la gloria del Señor. Esa es la prioridad de David, comunión, contemplar al Señor. Pregunta, ¿no? Para examinarnos, ¿qué es lo que usted hace para conocer a Dios más íntimamente? Pregúntese, ¿está conociendo a Dios? Y piense también, ¿qué cosas son las que quitan el tiempo y usted no tiene para sentarse? Que a veces no se lo hace porque prefiere hacer otras cosas que por ahí no son importantes también. Como a veces puede ser un deporte, otras cosas que, no digo que está mal hacerlo, pero que no se corra de mi agenda porque, y eso revela, amo eso y no lo cambio. Y es más, no lo cambio y prefiero no tener tiempo con Jesús. Por eso, pensá en que estás diciéndole no a Jesús. Esto es mucho mejor que estar a tus pies. ¿Qué está haciendo usted para discernir la voluntad de Dios? Porque la discernimos por medio de su palabra, Él no tiene que hablar, ¿no? Si no es, bueno, yo creo esto, aquello, lo otro, y soy yo el que está decidiendo. ¿En qué lugar está la palabra de Dios en su dieta rutinaria? ¿En qué lugar está el pasar tiempo a los pies de Jesús? ¿En qué momento del día? Piensa en su mente, ¿cuál es el momento? ¿Cuando queda un huequito ahí? ¿O tengo ese tiempo para estar con el Señor? Jesús, dijimos que Él es el siervo por excelencia, ¿no? Él vino a servir, a dar su vida. Tantas cosas tenía que hacer, predicar, enseñar, alimentar, sanar, etcétera, etcétera. Su prioridad era, en un sentido, predicar la palabra, pero la suprema prioridad. Tantas cosas tenía que hacer. Cuando usted lee en Marcos, usted lee que hizo muchísimas cosas el Señor Jesús y llega el verso 35 del capítulo 1 y después de un día agitado de Jesús, dice lo siguiente, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Lo vemos al Señor teniendo comunión con su Padre. Y entonces después lo vemos sirviendo. Como nuestro Señor, ¿no? Tenemos que hacer como María. Pregúntese usted mismo, ¿está buscando usted tiempo para oír a Dios?
Su agenda revela que no ha hecho tiempo para escuchar a Dios como su prioridad. Si su agenda revela eso, usted no se debe sorprender de que se está desenfocando espiritualmente. Porque eso es lo que va a pasar, sin dudas. Si usted detecta que en su agenda está cargada y que no tiene tiempo para oír la voz del Señor, es sabio, por lo que está diciendo acá, que hay algo que tiene que sacar de ahí para que la suprema prioridad esté en su vida. Debe decir stop, debe orar y decir, Señor, perdóname porque tu palabra hoy me enseñó que mi prioridad es oír tu voz y no lo estoy haciendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, por favor, ayúdame a reorganizar mi vida, a poner esto como una prioridad. ¿Sí? No estoy diciendo que se tienen que levantar a las 6 de la mañana y que siempre lo primero que tienen que hacer es, porque a veces no va a poder. Pero usted puede seguir meditando lo del día anterior y en algún momento tener ese tiempo, que tal vez no es a las 6 de la mañana, tal vez es a las 3 de la tarde. El punto del pasaje no es que debemos despreocuparnos de los quehaceres, de nuestras responsabilidades, sino que estos quehaceres no nos dejen hacer lo que es prioridad. ¿Cuál era la prioridad de Pablo? ¿Sirvió Pablo? Fundó iglesia, discipuló, servía, iba de acá para allá. Pero ¿cuál era la prioridad de Pablo? Filipenses 3:3. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Cuál, Pablo? Olvidándome lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Y en el contexto de lo que está delante es asirse de aquello para lo cual fue asido. O sea, y fue tomado para ser semejante a Cristo. O sea, una cosa hago, yo me esfuerzo para que Cristo sea formado en mi vida. ¿Y cómo se hace eso? Pablo mismo nos dice en 2 Corintios 3:18, todos nosotros, mirando como en un espejo, a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria. Pablo pasaba tiempo a los pies del Señor y entonces tenía el combustible para servir a su Señor. Tiempo a los pies del Señor, ¿sí? Tiempo de lectura, tiempo de meditación en su palabra, tiempo de oración donde nosotros hablamos con el Señor, tiempo de lectura donde Él nos habla a nosotros. Bueno, sin duda todos luchamos con esto, ¿no? Dije que lo vuelvo a predicar el domingo que viene y otra vez el Señor nos va a hablar porque es una lucha que tenemos. Nos tenemos que organizar. ¿Sí? Acá sabemos que hay algo que es prioridad y que no es negociable. Cuando no oímos la voz de Dios, comenzaremos a desenfocarnos y nos enfocaremos en nosotros mismos, como lo hizo Marta, y el resultado va a ser criticar, va a ser tener comparaciones con otros, va a haber pérdida de gozo. Entonces, cuando todas esas cosas usted comienza a ver que están pasando, que usted está criticando, que usted no está teniendo gozo, piense, ¿está mi prioridad en orden? Seguramente la respuesta va a ser no. Una vez que nosotros estamos reconciliados con Dios por medio de la obra terminada de Cristo, una vez que Dios le salvó a usted, es bien importante que cultivemos una relación con Dios orando y estudiando las Escrituras. ¿Sí? Isaías 6. ¿Se acuerdan ante la majestad que él vio? Él dijo, ay de mí, que soy hombre muerto. Ustedes conocen el pasaje. El primero vio la majestad, él vio la gloria del Señor. Y después de todo eso, el Señor le dijo, ¿quién irá por mí? Y después de que él estuvo teniendo esa comunión tremenda con el Señor, ¿qué dijo? Yo voy, Señor, yo voy. Nadie se va a convertir, no te van a escuchar. Yo voy, Señor, con gozo a servirte. Cuando estamos a los pies del Señor, el Señor nos llena y entonces le servimos como Él manda. Bueno, ¿no es verdad también que luego de escuchar un mensaje, de estar en una reunión de matrimonio, de escuchar la palabra de Dios, usted quiere salir con gozo a hacer lo que Dios le manda como resultado de que estuvo a los pies de Jesús?
Bueno, eso debe ser continuamente. No solo el domingo, sino cuando usted está en su casa. Así debe ser. Moody dice lo siguiente: el hombre no puede tomar una provisión de gracia para el futuro, así como no puede comer lo suficiente para los próximos 6 meses, o guardar aire suficiente en sus pulmones en una sola vez para vivir durante la semana. Día a día necesitamos recurrir a la inagotable reserva de la gracia de Dios según nuestra necesidad. Día a día necesitamos estar a los pies de Jesús. Lucas 24:32, los discípulos que estaban tristes, que iban camino de Emaús, el Señor se les aparece, les comienza a compartir las Escrituras. Y estas son las palabras de ellos después de que el Señor les compartió las Escrituras. Se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Gozo, alegría, un fuego ahí. ¿Sí? Entiendan bien. Deseo de salir a vivir para el Señor. Romanos 1:5, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, dice Pablo, para promover la obediencia a la fe entre los gentiles. Pablo dice: yo soy enviado a los gentiles, y dice, por amor a su nombre, por amor a su persona. En 3 de Juan, verso 7, pues ellos salieron por amor al nombre del Señor, no aceptando nada entre los gentiles. O sea, la motivación para servir al Señor es el amor a su nombre. ¿Y cómo crece ese amor a su persona? Pasando a los pies de Jesús. Si no, el amor se desvanece y comienzo a amarme a mí. ¿Sí? Comienzo a amarme a mí. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Y lo conocemos cuando nos arrepentimos y creemos. Ahí lo conocemos para salvación. Pero el Señor es inagotable, como cantábamos. Es profundo. En el cielo una eternidad nos va a alcanzar para que conozcamos más y más al Señor. Pero tenemos la Biblia suficiente que lo podemos conocer y conocer y conocer y conocer más. Y Él se dio a conocer, Él se reveló. El Dios que creó el universo, la revelación general, nos ha dado su revelación especial para que lo podamos conocer. Obviamente a través de Cristo para ser salvos y a través de las Escrituras para ir creciendo en santidad. Dice Jeremías 9:23, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Qué quiere el Señor? Que le conozcamos. Oseas 6:6, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Yo me deleito en que me conozcan. O sea, cada día el Señor está ahí diciendo, esperándote, diciendo, yo hoy quiero que me conozcas más. Pasá tiempo a mis pies. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por medio de quien fuiste llamados a la comunión con el Hijo Jesucristo. Hermanos, corremos peligro como Marta, quien amaba al Señor, porque lo amaba al Señor, porque su fe era genuina, sin dudas. Pero al descuidar la suprema prioridad, lo necesario y ocuparse de actividades legítimas, pero no era la prioridad, como estar a los pies de Jesús, llegó a estar espiritualmente desequilibrada. Corremos nosotros peligro. Ustedes notarán que antes de esta porción que estamos viendo está la parábola del buen samaritano, donde el samaritano sirve, ¿no?, a una persona que maltrataron los ladrones. Los religiosos pasaron de largo y este hombre le sirvió. Hay que servir entonces. Pero ¿qué dijo Jesús cuando le preguntó acerca de quién es el prójimo? Ve tú y haz lo mismo. Hay que servir, pero para servir hay que escuchar primero lo que el Señor nos enseña. El Señor nos enseña y entonces una vez que nos enseña nos dice, andá y hacelo. Tenemos que pasar tiempo
a sus pies. Ninguna disciplina espiritual es más importante que alimentarnos de la palabra de Dios. Nada puede reemplazarlo. Simplemente no hay vida cristiana sana sin la dieta de la leche y la carne de las Escrituras. Los verdaderos creyentes se pueden desenfocar de lo que realmente importa. Por eso la Biblia nos exhorta a disciplinarnos para la piedad. 1 Timoteo 4:7, disciplínate para la piedad, ejercítate para la piedad. Ya sabemos que la prioridad, pasar tiempo con Jesús. Tenemos muchas cosas que hacer, pero es nuestra responsabilidad pedirle a Dios que nos ayude para poner la prioridad en el lugar correcto. ¿Usted no sabe cómo hacerlo? El que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. El Señor lo va a hacer. Déjeme darle 3 recomendaciones nada más para empezar, y si después, tal vez de que termine el servicio, podemos charlar. Usted no está teniendo tiempo con el Señor y no sabe cómo empezar, podemos hablar. Pero aparte un tiempo para el Señor. Diga, este va a ser mi tiempo para estar con el Señor. Este va a ser el momento del día. Apártelo para estar con el Señor. Tenga un plan de lectura bíblica. Diga, bueno, voy a leer los evangelios. Voy a conocer al Señor en los evangelios. Voy a leer proverbios. Un proverbio por día. Hay 31 proverbios. Más o menos los meses tienen 30, 31 días. Uno por día. En oración, meditando, aprendiendo. Voy a leer los salmos, no sé. Y mientras usted lee, en tercer lugar, busque una palabra, una frase, un versículo, algo. Yo siempre digo que cuando usted está leyendo, siempre hay como uno que salta, ¿no? Que como que salte, como que usted se da cuenta que si bien toda la palabra es inspirada por Dios, en algún momento como que un versículo sale ahí y el Señor como que le está diciendo algo. Bueno, regrese a ese versículo, trate de entenderlo en su contexto, saque la enseñanza, ore a Dios por eso que aprendió y medite en lo que aprendió y aplíquelo en su vida. Alguien dijo, y es verdad, que en 15 minutos diarios usted puede leer la Biblia en un año. Leyendo 5 minutos usted puede leer la Biblia en 3 años. Ya, se puede. Hay que organizarse nada más. Esdras 7:10 dice que Esdras había dedicado su corazón para estudiar la ley del Señor. Y entonces para predicarla. Y entonces para enseñar los estatutos. Él preparó su corazón para estudiarla, para practicarla y para enseñarla. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que ir a nuestra casa y en oración organizar nuestra vida con la ayuda de Dios a la luz de lo que aprendimos hoy. Pero déjeme terminar con esto, porque por ahí estoy diciendo y usted está acá y dice, pero ese deseo que supuestamente tengo que tener, nunca lo tuve. Voy a la iglesia, escucho, pero después en la casa no tengo deseo de abrir la Biblia. No tengo deseos ni lo busco, no es mi intención. Bueno, eso no es normal en un cristiano. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1, verso 23, que el Señor nos hace nacer. Y cuando el Señor nos hace nacer, nos da vida espiritual. Entonces, nosotros, una de las evidencias que comenzamos a desear la palabra de Dios. Queremos aprender. Después hay una lucha, así como la que vimos. Nos podemos desenfocar, pero queremos aprender. Buscamos aprender. Deseamos, queremos que nos enseñen. ¿Sí? Disfrutamos, aplicamos. Si eso no pasa, es porque tal vez usted no ha nacido de nuevo. ¿Qué significa esto de que no ha nacido de nuevo? Usted no es salva. Usted está viva físicamente, pero espiritualmente está muerta. Y Dios le tiene que dar vida. Y Dios le da vida por medio de un mensaje poderoso, que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, dice la Biblia. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la segunda persona de la Trinidad, Jesús, ¿no? Que es Dios. Sin dejar de ser Dios, se humanó. Llegó a ser Dios hombre. Y Él se hizo hombre para poder morir, porque Dios no muere, para poder morir como sustituto. Pero antes de morir Él vivió 33 años, mostrando que Él vivió de manera perfecta. Él cumplió al pie de la letra toda la ley, lo que nosotros no pudimos cumplir. La Biblia dice, no mentirás si nosotros hemos mentido, no robarás si hemos robado, no mentirás si hemos mentido. Bueno,
Fallamos, nosotros somos pecadores. Él cumplió al pie de la letra, demostrando que Él es sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Biblia. Y a la edad de 33 años aproximadamente, Jesús, el único que calificaba para ser el sustituto, fue a la cruz. ¿Qué significa el sustituto? Alguien que va en nuestro lugar a pagar lo que nosotros merecemos. ¿Y qué es lo que nosotros merecemos? Ir al infierno por ser pecadores. Todos. Porque Dios es santo. Y todos los demás somos pecadores. Todos. No hay justo ni aun uno. Entonces Jesús va como nuestro sustituto a la cruz y recibe en la cruz lo que nosotros merecíamos recibir eternamente en el infierno. Condenación eterna. Cuando Jesús está en la cruz, Él recibe la ira del Padre, el castigo que nosotros merecíamos lo recibe Él, porque Jesús está cargando mis pecados. Está cargando sus pecados. Jesús está siendo tratado como si Él fuese yo. Y en 3 horas Él pudo pagar toda mi deuda, que yo no la iba a pagar nunca en el infierno, pero Él la pagó en 3 horas. Por eso es inexplicable lo que pasó en la cruz. Y cuando todos mis pecados, todos sus pecados fueron pagados, Él dijo, consumado es, que significa la cuenta ha sido pagada completa. Y entonces entregó el Espíritu. Recién ahí murió, pero no quedó muerto, resucitó al 3er día, venció a la muerte. ¿Sí? Eso significa que el Padre quedó satisfecho en el pago que se hizo a través de Cristo. Y Él consiguió de esa manera la justicia que yo necesitaba para no irme al infierno. Porque la Biblia dice que no es por hacer obras, es por la obra que Él hizo. Porque mis obras se contaminan con mi pecado. Mis obras no me limpian mi pecado. La sangre de Cristo es lo único que limpia. Entonces, para que eso que Él consiguió sea mío, yo me tengo que arrepentir de mis pecados creyendo que Jesús los pagó todos, pasados, presentes y por venir. Entonces, usted quiere ser salvo, usted quiere ser salva, usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Usted es un pecador, es una pecadora, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cada pecado suyo ha ofendido a Dios, usted tiene que arrepentirse y creer de todo corazón que Jesús los pagó todos. Y ir a Jesús en arrepentimiento, en este mismo instante en su mente, reconocerse pecadora y decirle, Jesús, entiendo que todo eso que pagaste todos mis pecados. Estoy arrepentido, estoy arrepentida. Salvame, sé el Señor de mi vida. Y en un instante Él va a venir a ser su Salvador. Usted va a tener vida espiritual. Y usted se va a dar cuenta, porque una de las evidencias es que va a tener hambre de la Biblia. Va a tener deseo, como un bebé cuando nace. Un bebé cuando nace empieza a llorar. ¿Y qué es lo que quiere? Quiere el pecho. Si usted nace espiritualmente, una de las evidencias es, quiero más del Señor. Y una vez que comience a crecer, va a entrar en esta lucha que recién dijimos, de tener la prioridad en orden. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por esta palabra. Gracias por exhortarnos y tratar con nuestro corazón una vez más. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a tener la prioridad en orden, Dios. Te pedimos perdón ante nada porque muchas veces nos desenfocamos. Pero gracias, Señor, porque siempre estás listo para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos. Señor, ayúdanos a pasar tiempo a tus pies, a disfrutar de tener comunión contigo. Por favor, danos la sabiduría a cada familia acá para encontrar ese tiempo, Dios. Que nuestros hijos nos vean, no como religiosos, sino como personas que disfrutamos tener comunión contigo. Señor, bendice a tu iglesia. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, rogamos que tú salves con tu poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.